Buenas tardes. Buenas tardes, señora presidenta. ¿La cuenta? Esta cosa. Ese ya. Mire, tiene un papelito incluso. Ya. Presidenta. Sí. La sesión tiene por objeto, de acuerdo al artículo 23 de la Ley de Migración, que corresponde a informar sobre la Política Nacional de Migraciones 30 días después de su establecimiento. Esta fue publicada el día 27, 6 de enero, y en consecuencia estamos dentro del plazo legal para que la ministra dé cuenta de la Política Nacional de Migraciones. Se encuentra presente también el director nacional de Migraciones, Luis Tallos. Hola, Pedro. Ahí está al revés esta cosa, ahí. Mira, estoy de presidenta. Para que veáis. Ahí se escucha ya. Buenas tardes, le damos la bienvenida al director de Migraciones. Estamos esperando que llegue la señora ministra del Interior, que está en la Cámara de Diputados y viene cruzando. Tenemos las presentaciones de Eso. Sí, Está estable. ¿Esperamos unos minutitos? ¿Sí? ¿O quiere usted hacer alguna introducción mientras tanto? Ya. Esperamos unos 5 minutitos. Sí, que ojalá que llegue. ¿Y la presentación está cargada? Sí, está estable. Directora, a lo mejor usted puede hacer una introducción antes que llegue la ministra de cuál es el contexto de esto, así vamos avanzando un poquito. Efectivamente, como contexto... Porque, perdone, pero nosotros tenemos que estar saliendo de aquí un poquito antes, 5 para las 4, porque a las 4 tenemos que votar un proyecto muy importante que tenemos que estar todos, que es el de este proyecto de la ley Punta Peuco. De acuerdo, bueno. Que está mandatada por la Ley de Extranjería y Migración. Su artículo 23 establece que una vez que esté publicado el decreto supremo, dentro de los próximos 30 días tendrá que presentarse por la ministra o ministro Interior en las dos comisiones que determinen la sala de la Cámara y del Senado. Entonces ahora le damos la palabra a la ministra que acaba de hacer ingreso a la... Buenas tardes aquí. Sí. Muy buenas tardes, ministra. El director ahí estaba haciendo la introducción de la obligación legal que corresponde hoy día dar cumplimiento en orden a que la ministra del Interior exponga la política de migraciones conforme a lo que ha dispuesto la ley. La escuchamos, ministra. Bienvenida. Por la ley, está en una legislación bastante reciente que incorporó una serie de modalidades, digamos, bien modernas en el sentido como esta, que el avance de ciertas etapas de la aplicación de esta ley se vaya dando cuenta al Congreso. Lo hicimos ayer en la Cámara de Diputados y hoy día corresponde el Senado. Una recapitulación leve, entonces breve más que leve. A ver, el artículo 23 de la Ley de Migración y Extranjería establece este mandato legal de dar cuenta al Congreso. La formulación de la Política Nacional de Migraciones es un proceso que se desarrolló, lleva 2 años, digamos, en su tramitación de carácter participativo y que da lugar, en definitiva, ya para dar por aprobada la ley, a una tramitación de toma de razón en la Contraloría, que en diciembre del año pasado llegó a su fin y ya por lo tanto se encuentra tomada de razón esta política. ¿Cuál es el proceso de la política? En primer lugar, el gobierno recién asumió con la ley recién aprobada, porque la ley entró en vigor en febrero del año 22. Entonces, al mes siguiente asumió el nuevo gobierno. Entre mayo y septiembre se estableció
una línea de base para la elaboración de la política, es decir, en qué punto estamos parados y en base a eso después definir lo que la política establece, que es a dónde queremos llegar, digamos, cuáles son los lineamientos, los objetivos. Después, entre octubre y noviembre del año 22, se desarrolló el proceso participativo. Eso incluyó el desarrollo de 16 diálogos regionales y 8 diálogos temáticos. Los regionales fueron con los actores de cada región y los temáticos por distintas áreas. Hubo, por ejemplo, un diálogo de salud, uno de seguridad, trabajo, empleo, en fin, distintos temas. Entre noviembre y diciembre del año 22 se elaboró el documento, digamos, en la Mesa Coordinadora de Política Nacional de Migraciones, y ese documento se distribuyó posteriormente a los distintos ministerios que son parte del Consejo Nacional de Migraciones para observaciones, complementos, etcétera. Entre marzo y abril del año 23 estaba también el proceso de elaboración del plan de acción, porque ustedes van a ver, la política es un documento muy de largo plazo, o sea, pone propósitos del país. Piensen ustedes, la política de seguridad, por ejemplo, ahora se está reformulando, pero se formuló originalmente el año 2002. Entonces, el año 2002 puso un horizonte hacia dónde quiere ir el país. Bueno, con migraciones pasa algo parecido, pero esto da lugar a un plan de acción que es de más corto plazo, que pone más objetivos inmediatos. Entonces, entre marzo y abril fue la elaboración de este plan de acción. En junio se hizo el proceso propiamente de aprobación de la política, pero lamento decir que esta presentación no es la presentación que tiene que ser. No, sí, aquí está. Es que está este cosito que me tapa. A ver, la aprobación tiene los siguientes, digamos, elementos. Primero, el presidente revisa y aprueba el contenido del borrador. Después, el Consejo Nacional de Migración tiene que apoyarlo y suscribirlo. Finalmente, el presidente lo firma y ahí se produce el proceso de toma de razón en la Contraloría. Ese proceso partió en el mes de julio, digamos, una vez ya hecha esta aprobación, hasta diciembre. El documento se entrega a la Contraloría en un par de meses. Después la Contraloría hizo observaciones. Cada uno de los servicios, como esto incluye a varias instituciones, tiene que resolver esas observaciones, hacer las correcciones del caso y en definitiva la política queda tomada de razón en el mes de diciembre. Esto aquí se trancó. Ya, el objetivo general de la política, estoy llena de monitos aquí, que ustedes no tienen. Ya, el objetivo general de la política, que está definido acá, hay una serie de ejes más específicos, pero el general, transversal, que ordena toda la política, es promover una migración ordenada, segura y regular, que contribuya al desarrollo del país, que considere las necesidades de los territorios y fomente la integración armónica de las personas migrantes, así como el respeto de sus derechos. Esa es la definición general de la política migratoria. Tiene 3 características importantes. Una política de Estado, es interinstitucional y da lugar a un plan de acción nacional. Que sea una política de Estado se refiere a que da cuenta de definiciones transversales, o sea, no es una política del gobierno de turno, es una política del país. En segundo lugar, es interinstitucional, a pesar de que su elaboración está coordinada desde el Servicio de Migraciones y con el Ministerio del Interior, participan una cantidad de instituciones muy amplias, no solo del gobierno, también de fuera del gobierno. Y tiene un plan de acción nacional que es, en el fondo, la bajada más concreta de cómo estas definiciones se expresan en los plazos más inmediatos. Como que se me tranca esta cosa. Ya. 2 grandes cosas ordenan, digamos, esta política, que es la regularidad migratoria y la seguridad. En la regularidad migratoria, el foco está en fortalecer las capacidades que tiene el Estado, tanto en la gestión interna, la documentación de la población extranjera, para asegurar que el proceso migratorio esté desarrollado a través de procesos regulares, autorizados, digamos, y no informales o irregulares. En segundo lugar, la regularidad se refiere a promover la inclusión considerando la realidad y las capacidades de las comunidades de acogida. O sea, para que el proceso migratorio
vaya por este camino de regularidad, hay que tener en cuenta las capacidades que hay. Esas capacidades son distintas en cada lugar. En tercer lugar, establecer modalidades condicionadas de regularización a través de mecanismos acotados. O sea, esta política apuesta a que cuando haya mecanismos de regularización van a estar, digamos, regidos por criterios específicos y no por, digamos, definiciones amplias, indiferenciadas de grupos de personas que tienen situaciones muy distintas. En cuarto lugar, establece que el otorgamiento de residencias regulares priorizará a aquellos grupos que desarrollan trabajos en sectores de difícil cobertura y a personas que tienen una necesidad de unificación familiar. O sea, el tema del trabajo, ahí donde hay necesidades, el mercado de trabajo chileno tiene necesidad de un tipo de trabajador que no está presente o está insuficientemente presente en la población, y por otra parte, las temáticas de reunificación familiar. Por último, el foco de garantías en niños, niñas y adolescentes, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, trata y tráfico. Estos son grupos de protección, ¿no?, que en esta, digamos, camino de la regularidad migratoria tienen la prioridad respecto a cualquier otro grupo, y además tenemos una obligación en esa materia por una serie de acuerdos y compromisos que tenemos. Desde el punto de vista de la seguridad, los elementos, digamos, que ordenan la política es la necesidad de fortalecer de manera permanente el control de fronteras, reconociendo además que la línea de base ahí del país tenía una serie de deficiencias y desafíos muy importantes. En segundo lugar, el control de la irregularidad con foco prioritario en los temas de trata y tráfico. Nosotros tenemos que tener fronteras más protegidas, pero tenemos que, más allá de esa, digamos, ámbito de acción, tenemos que estar controlando permanentemente la irregularidad, también la que ya se encuentra en el territorio nacional. En tercer lugar, la identificación biométrica y biográfica como un propósito, una necesidad donde además la línea de base nos mostraba una carencia enorme. Y por último, la mayor eficacia en la aplicación de sanciones. Esto es parte importante de asegurar, digamos, tener mecanismos de aseguramiento de que el tráfico migratorio, la circulación migratoria sea regular y no irregular. Y aquí lo que está planteado es que en esta aplicación de sanciones la prioridad es el desarrollo de expulsiones a personas con antecedentes penales. Se sabe que el país tiene una lista muy larga de personas que tienen una orden de expulsión que no se ha ejecutado, y lo que está diciendo la política es que al cubrir esa lista, digamos, de casos acumulados, la prioridad tiene que estar en aquellas personas que representan un peligro desde el punto de vista de su conducta, digamos, de la comisión de delitos. Y por lo tanto, no solamente expulsar personas o números de personas, sino poner foco en aquellas que representan un peligro para la sociedad chilena. La política se ordena en 10 ejes temáticos, yo se los voy a mencionar. Tiene 81 objetivos que no les voy a mencionar porque son demasiados, no se preocupen, pero vamos a elegir algunos de ellos que son como los más, digamos, representativos para dar una idea general de a dónde va la política. Los 10 ejes son estos. En primer lugar, la regularidad migratoria. O sea, el país debe proponerse que la migración que haya en Chile vaya por el camino regular. En segundo lugar, el desarrollo económico y productivo. O sea, la migración es una posibilidad, es una oportunidad en la medida que contribuye a ese desarrollo, y poner el foco en eso. En tercer lugar, este concepto de reunificación familiar que mencionaba anteriormente, que debe ser parte de los criterios a considerar. En cuarto lugar, los sujetos de protección especial, que son especialmente personas que tienen una vulnerabilidad adicional. En quinto lugar, el foco en la seguridad, el control de fronteras y el control del crimen organizado, que es un tema que ha concentrado mucha energía en estos primeros casi 2 años de gobierno. En sexto lugar, la respuesta a emergencias, catástrofes y desplazamientos de la población por temas de cambio climático. En séptimo lugar, la integración e inclusión social de las personas que se radican en el territorio nacional. En octavo lugar, el tema de los chilenos en el exterior, porque la política migratoria no solo incluye los que vienen, también los que van, por decirlo así. En noveno lugar, el multilateralismo y las relaciones internacionales. Fundamental para tener políticas efectivas, hacerlo en colaboración con otros países, especialmente los países de origen o de tránsito de las personas que llegan a Chile. Y por último, la gobernanza y gestión migratoria, que se refiere al fortalecimiento de la institucionalidad que se encarga de estas tareas. Algunos
de los, digamos, objetivos específicos por eje. Algunos, en regularidad migratoria, desincentivar el ingreso irregular, y eso significa mejorar el control en las fronteras, tener más capacidades tecnológicas, de personal, tener una legislación robusta, tener las coordinaciones de todas las agencias que intervienen, temas de los cuales hemos hablado y trabajado bastante en el último tiempo con esta Cámara del Congreso y también con la Cámara de Diputados. En segundo lugar, promover que los flujos migratorios que lleguen al país lo hagan por la vía regular. No es exactamente lo mismo una cosa que otra. Voy a poner un ejemplo que ha estado en boga en estos días. Una cosa es que tengamos, por ejemplo, puestos de observación fronteriza para identificar personas que están pasando irregularmente, o que tengamos militares para reforzar la presencia policial y tener más personal disponible para controlar los pasos irregulares y evitar que haya tránsitos por esos lugares. Pero una segunda cosa, que es totalmente distinta, es que los pasos regulares funcionen, por ejemplo, con horarios suficientemente amplios para que las personas que tratan de entrar alcancen a ser atendidas dentro del día. En esto último hay falencias muy importantes. Esto aquí hizo mención el día de ayer el fiscal de la región de Tarapacá, se refiere a este punto, porque los horarios son restringidos, entonces muchas personas que quieren pasar por la vía regular no alcanzan a pasar dentro del día y muchas de ellas terminan intentando pasar irregularmente. Entonces, al mismo tiempo que uno controla los pasos irregulares, tiene que hacer que el servicio de ingresos regulares funcione correctamente y sea fluido, sea eficiente, tenga, en fin, una calidad de servicio para que sea capaz de dar respuesta a la demanda que existe en la frontera. En el segundo objetivo, que es el desarrollo económico y productivo, un foco es que el país vaya teniendo políticas para atraer a personas que son altamente calificadas en sectores donde hay, digamos, necesidad de personal con esa calificación. O bien, el segundo, considerar las necesidades de desarrollo económico y demanda de trabajo en muchos sectores que a lo mejor no son tan calificados, pero hay necesidad. Eso pasa bastante en Chile. Hay sectores que no son de una alta calificación, pero no tenemos hoy día oferta de trabajo en la población nacional que esté cubriendo esos sectores. Típicamente lo que pasa, por ejemplo, con algunos sectores en el ámbito del agro o de la construcción, que ya quizá la construcción se puede considerar un trabajo más calificado y especializado en muchas oportunidades. En tercer lugar, contar con mecanismos de evaluación y certificación de competencias de personas migrantes, porque muchos de estos sectores entran en un ámbito en que acreditar las calificaciones no es tan obvio, porque no es con, digamos, títulos formales universitarios, sino otro tipo de reconocimiento, y para eso hay que tener mecanismos coordinados con los países vecinos. Reunificación familiar. En primer lugar, garantizar el cumplimiento del derecho a la reunificación familiar. Una persona, por ejemplo, que en Chile tiene una residencia y tiene un hijo o una hija, tiene derecho a traer a su hijo o su hija. Y en segundo lugar, adoptar medidas de coordinación intersectorial y con los estados de origen, especialmente para facilitar el acceso a la documentación que permite acreditar estas solicitudes. No, muy importante, especialmente con los niños, niñas y adolescentes, o cuando hay vínculos familiares, nosotros tener elementos para poder demostrar que eso efectivamente es así, y eso requiere colaboración de los países de origen. En sujetos de protección, la protección de niños, niñas y adolescentes en contexto de movilidad humana, y tenemos un mandato, digamos, obligación por los convenios que tenemos suscritos internacionales en la materia, pero además tenemos muchos desafíos. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Proteger a las mujeres víctimas de trata, tráfico y violencia intrafamiliar. Es un grupo particularmente vulnerable, donde se registran además muchos de estos mercados negros de trata de personas. En tercer lugar, proteger a refugiados y solicitantes de asilo que cumplan con los requisitos que establece la ley. Hace poquito nomás hicimos un cambio en la ley que tiene por objeto tener una, digamos, precalificación de las personas que postulan, pero a objeto de proteger mejor a los solicitantes de asilo que tienen mérito para recibir refugio. En el quinto objetivo, que es seguridad, control de frontera y control del crimen organizado, fortalecer las capacidades y tecnologías para el resguardo de las fronteras, contribuir con la política nacional de crimen organizado. O sea, esta es una de las líneas, digamos, de la política nacional de crimen organizado, está dirigida al control de la frontera, tanto del tránsito humano como el tránsito de mercaderías. Agilizar los procedimientos de expulsión. Ustedes han visto que este ha sido un tema muy, digamos, demandante en este tiempo, porque la ley lamentablemente
quedó con unas definiciones que hacían casi impracticables las expulsiones. Eso se ha ido modificando significativamente en el curso de este año y medio. Y por último, fortalecer la infraestructura fronteriza, los complejos fronterizos del país. Ahí hay todo un programa ya en desarrollo, incluso desde antes que la política se aprobara, que está en manos del Ministerio de Obras Públicas, tanto de mejoramiento de los complejos que hoy existen, como de creación de nuevas estructuras que no existían previamente. En el punto sexto, la respuesta a los efectos migratorios derivados de emergencias, catástrofes y del cambio climático, promover esfuerzos regionales e internacionales para prevenir los efectos del cambio climático sobre los flujos migratorios. Esto es algo que en Chile no hemos visto, pero que en algunos países ha sido dramático y para lo cual hay que prepararse. Como esta es una política de largo plazo, es algo que tenemos que poner en nuestro radar. En segundo lugar, fortalecer las capacidades de primera respuesta ante los desastres, porque estas cosas pueden llegar a suceder y hay que tener mecanismos para estar preparados. Pueden llegar a suceder tanto desde el punto de vista que presionen por llegar a Chile personas de otros países, como al revés, que en contextos de crisis o de desastre, población chilena trate de cruzar hacia otros países. Punto 7, integración e inclusión. Primero, mitigar los impactos de los ingresos de flujos migratorios en los territorios y servicios locales. Esto es una responsabilidad, un deber que el Estado tiene, en el cual hay muchos desafíos. Sabemos, por ejemplo, que en el norte, donde la presión migratoria ha sido muy grande, tenemos los sistemas de salud pública de matrícula, a pesar de que en el país, digamos, hay una superávit de matrícula pública. En el norte tenemos algunos lugares donde estamos en déficit. Entonces, a eso se refiere este punto. En segundo lugar, promover la integración armónica a la realidad social, cultural, política y económica del país. Esto se refiere a sancionar el trabajo irregular, el comercio informal y tener respuesta también para los problemas de convivencia que se producen. Y tener respuesta a estos problemas no es solo para atender reclamos de la población, muchas veces muy justos y necesarios, sino también para promover una convivencia armoniosa, porque cuando eso no se produce, escalan conflictos que pueden llevar a lugares muy lamentables, como hemos visto en otros países. Entonces, lograr que esta convivencia funcione de buena manera, tanto en el cumplimiento de la ley como en el relacionamiento en las comunidades, es algo fundamental. En tercer lugar, promover la inserción laboral formal y la disponibilidad de información y lograr acceso adecuado a prestaciones sociales. Esto es muy importante porque una de las situaciones que se vive muy frecuentemente con la migración, cuando no se maneja correctamente, es que proliferan mercados informales. Y cuando ello sucede, además de que se generan conflictos con los trabajadores locales, se generan problemas de cobertura a los servicios sociales, porque los servicios sociales están relacionados a cotizaciones que se hacen en el ámbito del mercado laboral formal. Entonces, eso gatilla en problemas de salud, en problemas previsionales, en fin, de distinto tipo. Entonces, promover que la inserción laboral sea formal tiene una serie de, digamos, impactos que la hacen recomendable. Chilenos en el exterior. Velar por el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los chilenos y chilenas en el exterior. Modernizar el sistema consular de atención a chilenos y chilenas en el exterior, donde en muchos lugares tenemos desafíos porque hay más demanda, más necesidad de la que hay capacidad de cubrir, y apoyar a los chilenos en el exterior que requieran volver al país. Cosas que suceden en contextos de catástrofes, de accidentes, lo que vimos ayer, recordábamos, por ejemplo, hace poco en Israel, cuando fue necesario organizar unos viajes de retorno de chilenos que estaban ahí en situación de riesgo. En noveno lugar, el multilateralismo y la colaboración internacional en migraciones. Ahí necesitamos fomentar cooperación internacional y participación activa en instancias bilaterales, regionales, multilaterales, como lo hemos estado haciendo. Y en segundo lugar, profundizar relaciones de colaboración mutua con países de origen de las personas que migran a nuestro país. En lo primero, en nuestra participación en foros, en ser parte de acuerdos, en la definición de estándares, en fin. Y en lo segundo, son acuerdos específicos con países desde donde estamos recibiendo migración, donde es fundamental para estos temas de documentación, para estos temas de control del crimen organizado, para tener acceso a los antecedentes de las personas, en fin. Por último, gobernanza y gestión migratoria. Ahí requerimos desarrollar y promover capacidades en los gobiernos regionales y las municipalidades
que son las comunidades receptoras. Entonces es muy importante porque ahí es donde radica esta capacidad. En segundo lugar, modernizar la gestión del Servicio de Migraciones. El Servicio de Migraciones es una institución muy nueva, pero desde su, digamos, nacimiento heredó una situación muy compleja porque se creó en un contexto de flujos muy descontrolados, asumió con una mochila de 500.000 procesos pendientes de personas que estaban tramitando su residencia. Entonces, poner, digamos, en forma esta institución ha sido y sigue siendo un gran desafío. Y por último, establecer instancias de coordinación interministerial permanentes. Y esto es vital porque los temas migratorios no son un tema del Servicio de Migraciones, son un tema de salud, de educación, de vivienda, de desarrollo social, en fin, tienen impactos en muchas dimensiones. Bueno, esta es, grosso modo, los 10 lineamientos de la política. Estos son algunos ejemplos de objetivos por eje, pero como decía, hay medidas más de corto plazo que están en camino, ya desarrolladas o desarrollándose, y aquí voy a hacer una breve recuento de algunas de ellas. Tenemos un procedimiento de admisibilidad de solicitudes de refugio y, perdón, me equivoqué. Tenemos una serie de leyes que hemos despachado. No las voy a detallar porque ustedes han participado, Presidenta, de esta tramitación, pero leyes que cambian cómo se ingresa al país, que cambian el refugio, que cambian los procedimientos de expulsión, en fin, han sido varias leyes que hemos aprobado relativas a la aplicación de la legislación en materia migratoria. Medidas que se están ejecutando. Tenemos un programa de rezago de solicitudes de residencia en el Servicio de Migraciones, tenemos un proceso de asignación de rol único nacional a personas migrantes, muy importante para que estén identificadas y puedan participar formalmente de los mecanismos de la sociedad chilena. Tenemos un convenio entre el Servicio de Migraciones, Invest Chile y Corfo para los temas de inserción laboral en ámbitos de prioridad del país. Tenemos la implementación del programa de niñez migrante que pone foco en estos temas de reunificación familiar, en el análisis de solicitudes de visa de niños, niñas y adolescentes, porque en esta gran lista de pendientes, estos 500.000, había gran cantidad de niños, niñas y adolescentes. Y la prioridad ha estado puesta ahí, además vinculado a esta obligación que tenemos de reunificación familiar. Tenemos el empadronamiento biométrico, tenemos la inversión en zonas fronterizas, donde se ha desarrollado el Plan Nacional de Complejos Fronterizos a través del MOP, los puestos de observación fronteriza que ya están funcionando en Colchane, vienen en Chacayuta y de ahí se van a ir extendiendo a otros lugares. Tenemos la constitución de la Mesa de Movilidad Humana en el contexto de cambio climático y desastre, que es una coordinación interinstitucional. Tenemos la agilización de la inscripción en FONASA de personas migrantes para asegurar que los municipios que entregan servicios reciban los financiamientos del per cápita, que es fundamental para no sobrecargar con esta tarea a las municipalidades. Tenemos la actualización de la plataforma de trámites migratorios para hacerla más operativa, amable y eficiente. Tenemos un acuerdo y una mesa de trabajo para la gestión migratoria con el Perú, un acuerdo de promoción de la migración regular entre Chile y Bolivia, que ha dado lugar a una serie de medidas digamos que hemos acordado con ese país. En ese mismo, digamos, intercambio se han tomado otras medidas en temas de seguridad, crimen organizado, robo de vehículos, pero esto ha sido muy importante porque tiene por objeto evitar que las personas que vienen a Chile desde Bolivia, que tradicionalmente han venido, y muchas de ellas, la mayoría vienen a trabajar o tienen empresas, o hay muchas personas que tienen una birresidencia en ambos lados, que esto funcione de manera fluida y que estén todos los incentivos para que funcione formalmente y no se nos mezcle este flujo migratorio con flujos irregulares que tienen otras dinámicas mucho más perniciosas. Después tenemos el desarrollo de una plataforma de conectividad entre la Bolsa Nacional de Empleo y el Servicio Nacional de Migraciones para dar orientación a las personas migrantes respecto a dónde están los ámbitos de posibilidad laboral. Tenemos un protocolo para la afiliación de niños, niñas y adolescentes migrantes, que este es un tema muy importante, muy delicado y nada de simple. Ministra, para acreditar la afiliación. Sí, ¿se apura? Lo que pasa es que no sé qué hora Yo también. Es. Sí, es que tenemos que bajar a votar un proyecto. No quiero cortar el entusiasmo porque la vemos muy motivada y se le agradece, pero no sé, para que pueda terminar y podamos hacerle algún par de preguntas que tenemos y terminemos la sesión. Gracias. Mire, aquí esto se lo podemos dejar, está la definición de acciones concretas que se están haciendo. Además está constituido el comité asesor, que es el que implementa en la práctica esto. Son puntos focales en cada institución del gobierno, además de los municipios y los gobiernos regionales.
y un despliegue diplomático muy importante que fundamentalmente ha dado frutos con Bolivia, con Perú y con Venezuela. ¿Ah? Con Perú, viendo temas de control en la frontera, con Bolivia, lo que les mencionaba recién, y con Venezuela hay varias materias que están ahí tocadas, pero la más importante es que vamos a tener un programa de vuelos acordado para todo el año, para ir, digamos, regularizando esto que estaba muy complejo hasta hace pocas semanas atrás. Muchas gracias, presidente, quedamos atentos a sus llamadas. Próximas medidas las vamos a saltar, evidentemente. Eso. Senador Araya. ¿Tenía? Gracias, presidenta, por su intermedio. Esto da para largo. Yo creo que lo más probable es que sería bueno hacer una segunda o una tercera sesión. Bueno, felicitar al gobierno por el tema de la política migratoria, independiente de la polémica que hoy día está armada en Arica. Todos los que conocemos y hemos estado en otros pasos sabemos que eso siempre ha funcionado en horarios limitados, no solo en Chile. A mí me ha tocado ir, por ejemplo, a Argentina en auto y ellos también en el complejo fronterizo de Salta tienen un horario de funcionamiento de los argentinos. Pero más allá de esa polémica respecto de la política migratoria, a mí me gustaría preguntarle un tema de datos. Usted dijo que se iban a priorizar las expulsiones de aquellos extranjeros con antecedentes penales. ¿Cuántos son en proporción a los que están, a los que no tienen antecedentes? Si nos podrían mandar la información. Y lo otro, ahí parte de la política nacional migratoria dice que va a haber una modalidad condicionada de regularización. Eso me gustaría que se nos pudiera explicar un poco más, porque al final del día esto al final es como un problema bien complejo, porque no queremos extranjeros irregulares, no los podemos expulsar a todos por una capacidad que el país no tiene, pero a la vez no pueden regularizar. Entonces hay como en suerte el día un círculo vicioso en que uno está persiguiendo la cola. Entonces en esa línea, ¿y qué se está pensando en esto? Porque el gobierno acaba de terminar o debería estar terminando el proceso de empadronamiento biométrico, que por lo que me informaba el encargado del Servicio de Migración en Antofagasta tuvo un altísimo éxito. Entonces, la gran duda que está subyaciendo es qué es lo que va a pasar con todas aquellas personas que fueron a hacer este trámite. Si va a haber un proceso de regularización o qué ocurre con ellos. Eso por el tiempo, porque esto da para mucho. Gracias, senador. Senadora. Yo solamente decir que agradezco la presentación y que creo que el tema es tan importante que, como bien dice el senador Araya, sería bueno ver con Migraciones la posibilidad de poder profundizar en estos temas, quizás volviendo del receso parlamentario, porque aclara muchas dudas, porque este tema está complicado, nadie lo niega, pero se está avanzando y tenemos que ser capaces de entender cómo estamos avanzando para poder informar también a... Todos tenemos pasos migratorio. Ahora, el caso nuestro es fantástico porque en estricto rigor no existe la dificultad del norte, ¿no? O sea, nosotros tenemos montaña ahí y prácticamente nadie se atrevería a cruzar en esas condiciones, sobre todo por la misma situación climática. Pero no es el caso del norte. Si el norte es una situación muy compleja, entonces yo creo que hay que abordarlo con más... Eso le diría, presidenta, si es posible decirle al presidente titular que pudiéramos ver, si no puede estar la ministra, al menos que esté el titular de Migraciones. Gracias, senadora. Bueno, ministra, agradecerle y felicitar la política. La verdad es que aquí se ve con mucho detalle el trabajo serio que viene haciendo el gobierno en esta materia. A veces estas sesiones pasan un poco invisibilizadas frente a la contingencia y yo quiero felicitar también al director por el trabajo que hace con mucha prolijidad y esfuerzo. Dentro de las medidas que está aquí es modernizar la gestión del servicio migratorio. Nosotros tuvimos oportunidad de conversar con el director la semana pasada, con algunos directores, y hacen un esfuerzo enorme con muy poco personal. Creo que la modernización tiene que abordar no solo equipos tecnológicos, mayor conectividad del Estado, que estamos en un déficit importante, pero cuando hay cientos de recursos pendientes en una región y hay un abogado a cargo, la verdad es que se hace muy difícil que esta política que está tan bien pensada se materialice en esas medidas concretas y con la rapidez que se necesita. Lo segundo, respecto de los controles fronterizos, ministra, también pedirle si nos pudieran hacer llegar qué medidas o en qué etapas están este mejoramiento de las infraestructuras, en qué consisten, que pudiéramos tener conocimiento. Y algo que no es un control fronterizo, pero que es de la región de dos de nuestros miembros de esta comisión, la aduana de Quillagua. Es algo que se necesita, esa aduana, el recinto es un recinto muy feble, muy de mala estructura, y que hace también un control entre la región de Tarapacá y la región de Antofagasta, y entiendo que está licitado o algo, entonces también sería importante que esta comisión conociera, dado que hay dos miembros
presentes aquí. No sé, ministra, si quiere terminar con las preguntas. Muchas gracias. Sí. Gracias, presidenta. Bueno, voy a dar la palabra al director para que se refiera a cosas específicas del servicio que las conoce en mucho detalle. Yo quisiera solo señalar sobre los temas más generales que en la Cámara de Diputados, justo la semana anterior de que hiciéramos esta presentación, la Comisión de Gobierno Interior nos citó para hacer una presentación informativa de todo el proceso de empadronamiento. Y creo que sería de interés hacer algo similar acá en el Senado, porque este es un tema muy importante, muy sensible, sobre el cual hay muchas aprensiones, y es muy importante que los parlamentarios y parlamentarias lo conozcan en detalle. La verdad es que hasta donde va este proceso ha sido muy exitoso, porque el país dio una oportunidad de empadronarse a las personas que estaban irregulares sin hacer ninguna promesa. No se hizo ninguna promesa, o sea, las personas se están empadronando solamente porque el Estado los convoca a identificarse. Y vamos a llegar a más de 180.000 personas empadronadas. Estamos hasta fin de mes, quizá van a quedar algunos casos rezagados que vamos a seguir en febrero, pero es un número muy importante y ese número de personas tenemos ahora que tengamos esa base de datos, mirar qué composición tiene y ahí desarrollar, porque la ley actualmente mandata a la Subsecretaría del Interior a establecer modalidades de regularización. Entonces, con esa base de datos, mirando quiénes son estas personas, qué características tienen, vamos a ir definiendo cuáles podrían ser esos mecanismos. Pero ya tenemos en la política algunas definiciones. La política contiene definiciones. La primera es que cualquier proceso de regularización debe tener en cuenta los antecedentes penales de la persona y el interés en empadronarse. O sea, en Chile, personas con antecedentes penales o que se negaron a empadronarse debieran estar en imposibilidad de acceder a sistemas de regularización. Eso como criterio general. Ahora, los mecanismos para, digamos, dónde se quiere poner la prioridad o el foco de la regularización también están definidos en la política y se refieren a estas dos dimensiones que yo mencioné previamente, que es la inserción laboral, ¿no?, que la persona tenga, y en segundo lugar la reunificación familiar. Entonces, con estos criterios es que debiéramos avanzar y mirar, y podemos hacerlo de distinta manera. Es parte de lo que hay que definir ahora. Por ejemplo, uno podría hacerlo por sectores, personas que están insertas en ciertos sectores donde además tenemos de parte de los productores, de los empleadores, una demanda porque están en condiciones de inserción laboral no plenamente formales porque no tienen regularidad migratoria. Entonces, ahí claramente tenemos un desafío. O podríamos poner foco en otros aspectos, de acuerdo a dónde es el lugar de residencia, donde no hay crisis, por ejemplo, respecto a otros lugares donde hay más crisis y más conflicto. Entonces, esto es la próxima etapa que viene. Ahí van a estar, digamos, definidos estos mecanismos y una parte de este universo de 190.000 se van a poder regularizar. Lo que está descartado es que sea el universo completo así solo por el hecho de haberse empadronado. Porque lo que está definido es hacer criterios de regularización en base a definiciones específicas y acotadas, por decirlo así. Respecto de el fortalecimiento del servicio, creo que sería bueno escuchar al director. Y los complejos fronterizos es un plan muy amplio, tiene complejos fronterizos en todo el país. Algunos son proyectos inmediatos, por ejemplo, ahora de inmediato el más directo que viene es Chacayuta, si no me equivoco, que tiene una obra, ahora viene la licitación o ya está licitada, pero sería bueno que ustedes lo conocieran, nosotros se los podríamos enviar. Es un plan completo que recorre todas las regiones. Cardenal Zamoré es otro de los pasos importantes que está en proceso de mejoramiento. Y yo voy a averiguar sobre lo que usted nos dice de Quillagua. No conozco ese detalle, senadora, no tengo el honor, pero puedo averiguar. Senadora Araya. Estamos sobre la hora porque tenemos que ir a la sala, pero solo respecto a Quillagua, que es un tema que yo planteé en la Comisión de Defensa y Gobierno, Defensa y Seguridad, sino que el límite de la segunda. Y lo que está ocurriendo hoy día es que llega mucho extranjero irregular que viene proveniente desde Iquique y un par de kilómetros antes de Quillagua, donde está el control de carabineros, los bajan y cruzan por la parte cercana hacia el mar o hacia el sector. Son temas de control, frontera, más que de paso fronterizo. Exactamente. Por eso pedimos también que se extendiera como punto de control de frontera de las Fuerzas Armadas ese sector. Nosotros vamos a averiguar y tener una respuesta a través de los asesores. ¿Dos palabras sobre el fortalecimiento del servicio, director? Sí, dos palabras solo. Este año el Servicio Nacional de Migración en su presupuesto tuvo una expansión del 17%. O
O sea, el gobierno está comprometido con incrementar esto comparativamente, es más que probablemente cualquier servicio. Somos un servicio nuevo donde el gobierno está comprometiendo efectivamente recursos. Estos recursos de incremento del presupuesto nos han permitido resolver el 60%. Ya el año 2023 hubo un aumento y nos permitió resolver el 60% del rezago, de la herencia de las más de 500.000 solicitudes pendientes, y dentro del curso del primer semestre resolveremos con este incremento el 100% y tendremos un servicio ya normalizado, respondiendo oportunamente, lo que ciertamente nos va a permitir tener menos recursos en contra nuestra. O sea, va a bajar la presión judicial porque vamos a tener más capacidad para responder oportunamente las solicitudes de residencia, que es nuestro principal problema. Estamos instalándonos en regiones, y ya estamos atendiendo en todas las regiones, salvo la región metropolitana, donde empezamos con un piloto ahora en febrero de atención directa a público, para también hacernos cargo de las solicitudes que van llegando a través de nuestra ventanilla, por decirlo así. Entonces, estamos en un proceso de instalación, estamos creciendo, y evidentemente que la dotación siempre va a ser necesario tener más, ¿ya? Nosotros creemos que, soy optimista en lo particular de lo que puede ocurrir con el presupuesto del próximo año, puesto que este año nos traspasaron 189 funcionarios de honorarios a la contrata, y eso significó un aumento, un gasto importante en términos de, y una parte importante de ese aumento del 17%. Nosotros esperamos que el próximo año nuestra dirección de presupuesto también acoja la solicitud que le hemos hecho en términos del aumento de dotación en regiones, particularmente en las del norte, y con esto termino, donde, dicho sea de paso, ya estamos delegando facultades importantes como la de iniciar procedimientos de expulsión, por lo menos en las 4 regiones de Atacama al norte, y también las autorizaciones de salida, gente que ingresó irregularmente, que sale por frontera de manera regular, eso ya también está delegado. Entonces, para poder delegar más en regiones, tenemos que tener más capacidades instaladas ahí, y soy optimista respecto a lo que va a pasar el próximo año con nuestro presupuesto, presidente. Muchas gracias, director. Muchas gracias, ministra. Vamos a citar después nuevamente para que tengamos más información, sobre todo yo creo del tema de los vuelos. También es importante ver si pudiéramos tener al subsecretario en algún momento, secretario, porque él ha estado viajando, implementando estos convenios, y interesante que podamos conocer en qué consisten las relaciones internacionales y también los vuelos y esa planificación. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.